Muy buenas tardes, bienvenidos a una semana más en nuestro programa Paseando por la Biblioteca. Soy Jimmy Escanoa Olazo y encantado de recibirlos en este programa que cada martes lo venimos realizando al mediodía. En esta oportunidad tenemos la presentación del libro Tercer Molar Retenido. Los autores del libro son los doctores Walter Flores Cueto y el doctor Carlos Cava Berriú. Tenemos en esta ocasión la presencia de uno de los autores, que es el doctor Walter Flores Cueto. Doctor Walter, bienvenido a nuestro programa Paseando por la Biblioteca y gracias por acudir a nuestra invitación. Vamos a hablar sobre su libro Tercera Molar Retenida. Lo invitamos a que envíe un saludo a nuestros televidentes. Gracias también a ti por la invitación. Bueno, agradecerle también por hacer un poco conocido más el libro, ¿no? Que con este esfuerzo lo hemos escrito con el doctor Carlos Cava, que lamentablemente pues por problemas de salud no está con nosotros acá. Muy bien, doctor. Este libro he tenido la oportunidad de revisarlo, es muy didáctico, es bastante sintético en algunas ocasiones y la verdad, para los que nos gusta cirugía, nos va a enseñar bastante de algunas técnicas para poder hacer la extracción de tercera molar retenida. Doctor, ¿nos podría explicar un poco cuál es el contenido del libro que usted ha publicado? Sí, bueno, el libro básicamente se basa en casos clínicos bastante, digamos, no muy comunes, ¿no? En lo que es tercera molar. Nosotros, para poder entender, digamos, la extracción de tercera molar, hemos tenido que desarrollar un libro y hacerlo didáctico. ¿Qué es lo que pasa? Que la tercera molar muchas veces se confunde como una extracción de cualquier pieza dentaria, y no es así. El gran fracaso de los terceros molares es justamente confiarse en los terceros molares. Existen técnicas adecuadas, procedimientos adecuados, hay que tratarla como una cirugía menor, definitivamente, porque los fracasos en este tipo de tratamientos son grandes, bastante grandes. Hay casos en que terceras erupcionadas incluso no salen de la forma convencional. No, usted que es cirujano sabe perfectamente lo que lo menciono. Entonces, por eso nos inspiramos en el libro, para darles a los alumnos, no solamente alumnos de la San Martín, de otras universidades, a docentes también, darle pautas o secretos que les permitan a ellos tener una mejor facilidad en el tratamiento de la tercera molar. Acaba de mencionar las pautas o secretos, también le llamamos tips. ¿Algún secreto, algún tip que pudiera transmitir a nuestros televidentes en una extracción de tercera molar retenida, doctor? 4 puntos fundamentales: bien anestesiado, un colgajo amplio. Mucha gente piensa de que cuanto más pequeño, no, al contrario, cuanto más amplio el colgajo es mejor. Incluso la regeneración es mejor. Colgajo amplio, utilizar botadores, evitar el forceps en la tercera molar, es el último instrumento en probar. Utilizar botadores y lavar. Después de extracción, lavar y hacer un cierre poco hermético. Entonces es lo básico, ¿no? Muy bien, en realidad son consejos bastante interesantes que el doctor Walter Flores nos transmite en base a su experiencia profesional. Doctor, una consulta, en terceras molares, ¿cuál ha sido la complicación más frecuente que a usted le ha ocurrido en su experiencia profesional? En terceras molares, lo más frecuente ha sido, son la alveolitis, ¿no? En caso, en mi experiencia en particular, muy poco he tenido ese tipo de problemas, muy poco. Creo que es por la técnica que hemos logrado también adquirir con los años, ¿no? Sin embargo, se ha dado muchas veces, casi en un 100%, por el descuido del paciente, más no de la técnica quirúrgica, ¿no? Es la alveolitis. Muy bien. Doctor, muchos de los colegas que están siguiéndonos por las cámaras, les interesa mucho el tema de la tercera molar, pero también a veces se preguntan cuál puede ser la medicación en un paciente ASA 1, claro que está sano, no tiene problemas sistémicos, no tiene problemas de úlceras ni gastritis. ¿Cuál podría ser la medicación más adecuada después de una extracción de tercera molar retenida, en donde se haya tenido que hacer osteotomía, hacer el colgajo, etcétera? Bueno, no voy a mencionar marcas, ¿no? Porque no me han pagado. Es una broma. No voy a mencionar marcas porque creo que no viene el caso, pero sí, digamos que hay que dar antibióticos de amplio espectro fuerte, un antibiótico fuerte, y las ampollas tienen que ser los medicamentos tienen que ser intramuscular. Definitivamente medicación para el dolor y medicación para la inflamación tiene que ser intramuscular.
y siempre un colutorio bucal, ¿no?, para el paciente. Normalmente son 5 días de medicación, el antibiótico, y aproximado de 2 días de ampolla. Si es que la extracción ha sido algo, ha demorado mucho, ha sido algo traumática, ¿no? Si la extracción ha sido más sencilla, podemos manejar la misma medicación, pero de repente disminuir un poco el efecto antibiótico. Considerando alergias, hay que considerar, bueno, varios problemas que el paciente pueda tener, ¿no? Un consejo: de repente las terceras molares deben de extraerse cuando el paciente está joven. O sea, no esperar que el paciente tenga 50, 60 años, claro, jovencitos como a los 15 años, porque ¿qué es lo que pasa? Que a los 60 años vienen los achaques. Entonces el paciente tiene diabetes, tiene presión alta, tiene gastritis, tiene todos los males que de repente en algún momento vamos a tenerlos, pero cuando el paciente está joven generalmente no. Entonces la extracción suele ser más simple y más rápida, y la regeneración suele ser mejor, ¿no? Por supuesto, doctor. Una consulta en su experiencia profesional, ¿qué es menos difícil, extraer una tercera molar retenida, superior o inferior? Bueno, realmente depende de la posición, pero si hablamos estadísticamente, es la inferior. Claro, la inferior por las características anatómicas que presenta. Doctor, una consulta. Usted hace un tiempo estuvimos conversando y mencionó que tenía una tercera molar que estaba extrayendo y el nervio estaba ahí visible. ¿Qué cuidados hay que tener cuando la tercera molar está cerca al nervio, o ya sabemos que va a haber pues tal vez un compromiso, evaluando radiográficamente vemos la cercanía de los ápices de la tercera molar al nervio dentario inferior? ¿Cuáles son los cuidados o precauciones que debemos tener en el acto operatorio? Claro. Acá tenemos un problema, en el Perú, un problema ¿cómo te lo puedo mencionar? Económico quizás, ¿no? O quizás de educación también, en cuanto a este tipo de extracciones. Normalmente el paciente se quiere extraer la tercera molar con una radiografía periapical simple, o una panorámica simple, porque una tomografía le cuesta alrededor de 350, 400 soles. Que si cuando realmente deberíamos hacer una tomografía para poder ver la cercanía del nervio. Efectivamente, yo tengo un caso que lo tengo acá en el libro, está registrado. Lamentablemente también no encontramos nunca un caso así en ningún libro, ¿no? Y estas cositas nos inspiraron para escribir libros como este, ¿no? Por ejemplo, tuvimos que intervenir 2 a 3 cirujanos, porque el nervio atravesaba el tercer molar, y habían 2 opciones: sacar el diente con todo el nervio, o simplemente intentar extraerlo, cortándolo en pedazos, que fue lo que hicimos. Seccionamos el diente en varias partes y logramos que el dentario quede intacto. Incluso la paciente tuvo una parestesia de, creo que de 24 horas, y ahí normalmente no pasó nada, ¿no? Entonces, esos son los problemas que tenemos. Lamentablemente, esto ocurrió porque la paciente no quiso tomarse la tomografía, y nosotros un poco confiados, ¿no? Porque la periapical lamentablemente no te da un 100%, tiene solamente una sola posición y no te da la cercanía al 100% del nervio, ¿no? Entonces intentamos extraer, sin embargo teníamos ya la sospecha, y por eso que intervinimos varios cirujanos, y efectivamente coincidió que estaba pues el nervio ahí, ¿no? Ya teníamos una técnica adecuada y todo, ¿no? Muy bien, estamos con el doctor Walter Flores Cueto, autor del libro Tercer Molar Retenido. También les comunicamos que estamos en vivo y en directo. Los colegas que nos están siguiendo pueden hacer sus preguntas a través del Facebook de TV COP. Doctor, en el transcurso de su experiencia de las terceras molares que usted ha extraído, ¿existe algún caso anecdótico que usted recuerde, o existe algún caso raro de una tercera molar que le haya tocado? Aparte del que mencionó de esta tercera molar con la cercanía al nervio dentario. Bueno, casos raros, ¿qué te puedo decir? Aparte, creo que lo más raro que he tenido ha sido este, y el más complicado también. He tenido casos que ya normalmente no los he considerado complicados, debido a que hemos encontrado que es una verdadera complicación. En la parte superior, un alumno intentó extraer un diente, agarró con el force, se le escapó y se fue para adentro. Entonces, cuando el alumno pensó que lo había extraído, pero el diente no lo tenía, enséñame el diente, doctor, yo lo agarré y se fue para adentro. Qué raro, decía, veo, y había comunicación, pero esa es una comunicación fisiológica. No es que el alumno lo haya hecho la comunicación, sino que ya estaba, presionó el force, se revolvió y se introdujo, ¿no?
tuve que entrar, bueno, en ese caso estaba solo, tuve que entrar por vestibular y extraer el tercer molar. Similar, ¿no? Es una ventana por vestibular, no toda la técnica de Cadwell-Loop, pero simplemente por vestibular y se cerró, nada más. No fue nada sencillo, no fue nada complicado. Muy bien. ¿Algún consejo que se les puede dar a los que nos están siguiendo respecto a la planificación de una exodoncia tercera molar? Porque yo veo que acá en su libro usted menciona una manera muy didáctica, de una manera muy dinámica incluso para poder hacer una planificación, y se explica paso a paso al estilo Coquito, si usted me permite el término, paso a paso cómo hacer una extracción exitosa, ¿no? ¿En qué casos, por ejemplo, hacer odontosección? ¿En qué casos se hace? ¿En qué casos no se hace la odontosección? Claro, normalmente el éxito o el secreto del éxito es la odontosección. Mucha gente cree que sacando entero no, el secreto del éxito es la odontosección. Como dice la frase, divide y vencerás. Exactamente. E incluso el punto de contacto siempre hay que romperlo, ¿no? Definitivamente, así esté erosionado, hay que romper el punto de contacto. Utilizar el botador. El tercer molar sale hacia distal, no a vestibular. Ojo, si lo haces para vestibular se fractura. En casos muy raros sale hacia vestibular con el force, pero es el último instrumento el que debemos probar. Pero esos son detalles que el colega o el alumno tiene que tener presente, ¿no? Siempre hacia atrás, como indican las raíces de este tipo de piezas, que siempre son curvadas hacia la parte distal. Cuando hacemos un colgajo para extraer tercera molar retenida, hay que hacer en algunos casos osteotomía. Doctor, en su experiencia, ¿cuándo se hace osteotomía y qué tanto de osteotomía se tiene que hacer para extraer un tercer molar retenido? Depende digamos del hueso, cómo es que está encapsulando el diente. Cuando el diente también digamos, nosotros hacemos el corte a nivel del punto de contacto, utilizamos el botador y no sale, agarramos el force y no sale, hay que hacer un colgajo y bajar un poco a nivel vestibular, para en ese caso poder extraerlo con facilidad, ¿no? Suelen inquistarse bien los dientes en esa zona. Muy bien, doctor. Una pregunta. Según la clasificación de Winter de tercera molar retenida, tenemos mesioanguladas, tenemos distoanguladas, tenemos horizontales, verticales, tenemos invertidas, tenemos transversales. ¿Alguna vez le ha tocado algún caso de una tercera molar en posición transversal a usted? Lo he visto, pero no lo he hecho. No lo he visto. Lo he visto. Muy bien, ese es un caso un poco raro, pero sería bueno que nos toque la tercera molar. Pero no creo que sea con un buen colgajo. Yo creo que no debe haber complicaciones, es una buena medicación. Perfecto, la medicación es importante, de todas maneras el postoperatorio del paciente. Y el instrumental, el equipo para ese tipo de piezas tiene que estar bien adecuado, tiene que ser bien adecuado. El alta tiene que tener una velocidad de 40, ¿no? De impresión, creo que nosotros trabajamos en 30 a veces, ¿no? Tiene que estar bastante irrigación, de lo contrario podemos necrosar el hueso. Eso tiene que tener bastante... El odontólogo tiene que tener bastante criterio cuando saque una tercera molar. Como decía acá en el prólogo, el doctor Santos, a quien saludo de verdad, está ahorita en la universidad trabajando, nos mencionaba de que acá hay una parte donde menciona y dice que la experiencia es abundante, ¿no? Sin embargo, el mejor cirujano se queda al intentar traer una tercera molar. Hasta el mejor cirujano puede fracasar en la extracción de una tercera molar, si es que no toma las precauciones del caso. Y comparto esa opinión. Bueno, al momento de hacer una tercera molar, muchos colegas, los que han tenido oportunidad de hacerlo, siempre pasa algo. A veces se nos complica la tercera molar. Se puede fracturar, se fracturó la corona o se queda una parte de la raíz dentro del alvéolo. Entonces son complicaciones que a veces es normal que suceda. Claro, se puede prevenir con una adecuada planificación y como el doctor Walter Flores nos comenta, ¿no? Una adecuada radiografía, examen imaginológico. La pregunta, doctor Walter, es un consejo básicamente para todos nuestros oyentes. ¿Qué podemos hacer o cómo podemos proceder cuando se nos presenta una complicación? En base a su experiencia profesional, ¿qué consejo les daría a nuestros televidentes? Depende, ¿a qué tipo de complicación? Infección. Claro, digamos que en el momento de hacer la extracción, o mejor dicho, un accidente, en el momento que estamos haciendo la extracción, se nos fractura una raíz. A veces muchos colegas se estresan, se quedan bloqueados, no saben qué hacer. ¿Cuál sería un consejo que usted nos podría dar para todos nuestros televidentes? ¿Cómo actuar ante una complicación de este tipo? Acá hay dos caminos.
Si el cirujano tiene la habilidad para poder extraerla, que lo haga. Ahora, si el cirujano no tiene la experiencia adecuada para hacer ese tipo de extracciones, es mejor dejarlo. Hay que lavar bien la zona, cerrar y medicar, antibiótico, y normalmente no pasa nada. De 100 casos, uno. ¿Qué es lo que pasa? Que la raicita hace cuerpo extraño. Entonces hay un dolor, entonces ya habría que entrar por otra zona y tratar de extraerla, pero generalmente no pasa nada. El hueso crece, lo encapsula y lo hace parte del organismo. Y muchas veces sale solito. O sea, no hay que desesperarse, medicar, cerrar y controlar al paciente. Usualmente cuando queda un fragmento, a veces el paciente tiene la idea errónea de que porque quedó un fragmento le está doliendo, y en realidad la causa del dolor no tanto es el fragmento que haya quedado, porque en realidad, como dice el doctor Walter, no es asintomático, y me parece a mí que la principal causa del dolor que experimenta el paciente en esos días no es por el fragmento, sino es por una alveolitis seca que se ha producido. Que también son las alveolitis secas, que son un problema, son más temidas que otra cosa, ¿no? El problema es que el cuadro es aparatoso. Entonces, no hay que, la alveolitis seca es una patología que es muy simple de tratarla. Lo que pasa es que acá hay dos criterios, o dos escuelas, que les quisiera, por mencionar una cosa, ¿no? Hay odontólogos o cirujanos que curetean, y otros que no cureteamos. En mi caso jamás he cureteado una alveolitis, nunca lo hago. Nunca lo he hecho, tengo otro concepto con respecto a curetear, respeto a los que lo hacen. Sin embargo, en caso mío jamás he fracasado con una alveolitis. Mis alveolitis suelen pasar al día siguiente, después de que les ha tratado. Solamente hay que lavar, solo hay que lavar y cubrir la zona con una pasta. Tenemos un montón de pastas, FS, tenemos pasta bioformada. Si no tenemos, aunque sea con augenato, el dolor pasa cuando cubren. Duele porque está expuesto el hueso. El hueso expuesto duele, por eso una vez que uno lo cubre, el dolor cesa. El tejido granula y la pasta sale solita. ¿Sí? En esta semana estamos promocionando, aparte del libro de la semana, que es un libro muy interesante que se recomienda bastante, que es Tercer Molar Retenido, también estamos promocionando la investigación bibliográfica de la semana, que más adelante vamos a dar mayor detalles, y justo la investigación bibliográfica de la semana es la alveolitis seca, doctor Walter. Estamos hablando ahí con más detalle, los invito a que puedan ver esta investigación bibliográfica que está colgada en nuestra biblioteca virtual. Doctor, en base a su experiencia, de todas maneras, cuando se hace osteotomía, hay un porcentaje de los pacientes que vienen con el edema postoperatorio, que es el aumento de volumen que tienen en la parte del rostro producto de la osteotomía. ¿Algún consejo para prevenir este edema postoperatorio después de la cirugía? Son las ampollas. A pesar de ello, también el paciente puede venir, a pesar de las ampollas, puede venir con la patología que mencionas, pero acá es tranquilizarse. El que se asusta es el paciente. Si nosotros nos asustamos, o sea, ¿a quién recurrimos? No es el tema. La inflamación es normal, después de una cirugía es normal. Es como si uno se metiera o le metiera un puñete, y la cara tiene que hincharse. Es normal, no estamos cortando huesos, estamos cortando el diente para extraer, tiene que inflamarse. Lo que no es normal es que duela a los 2 días, eso no es normal. Pero la inflamación es normal y va a bajar solita con las ampollas. No mediquen hielo, por favor. Hielo, siempre estoy en contra del hielo. El hielo hincha más la cara, doblemente la hincha. El hielo solamente es después de haber terminado la cirugía, el paciente se coloca una porción de hielo durante 10 minutos mientras la zona está anestesiada, y ahí es suficiente. Pero si al día siguiente, de noche, está todo con el hielo, va a venir así el paciente. Es lo contrario, hay que poner paños tibios. El llantén, que es una hierba de años, acá de miles de años, ayuda muchísimo tibio en la zona cuando se inflama. Y sobre todo darle tranquilidad al paciente, eso tiene que pasar. Lo que los oyentes deben estar preguntando, si usted menciona que para controlar el edema postoperatorio o para prevenir el edema postoperatorio es recomendable darle ampollas, ¿nos podría dar algún nombre de medicamento para que nuestros oyentes puedan saber? Bueno, un corticoide es muy bueno para eso. Los corticoides son dexametasona, ¿no? Dexametasona, son antiinflamatorios por excelencia, de su gran propiedad. Doctor, no abusar del corticoide. No abusar del corticoide porque sabemos que a veces pueden bajar las defensas y es un efecto en contra, ¿no? ¿Por cuántos días medicaría, doctor? Yo normalmente medico por 2 días. Por 2 días suficiente, ¿no? Perfecto. Su antibiótico, un buen analgésico, ¿algún analgésico que usted recomiende para este caso? Bueno, bastantes analgésicos ahí, después es a gusto del paciente. Tenemos ketorolacos, tenemos diclofenacos, variedades, ¿no?
Perfecto, doctor. Son en realidad tips que nuestros oyentes van a poder aprovechar cuando hagan sus exodoncias de retenidas, o tal vez incluso cuando hay una exodoncia de una pieza complicada, ¿no? Necesitamos osteotomía. Así y vamos a necesitar... Es casi el mismo tratamiento que una tercera, ¿no? Sí. Así es. Muy bien, doctor. En realidad recomendamos bastante este libro. Quizás algunas palabras finales, algún mensaje para nuestros colegas que los están siguiendo a través de TVCOP. Sí, simplemente incentivarlos a que lean un poco, sobre todo los chicos ahora. Creo que esto de la universidad virtual ha motivado un poco a que dejen un poco los libros de lado, algunos, no todos, ¿no? Una de las causas que también nos inspiró a Carlos y a mí a escribir el libro fue que realmente los chicos de ahora no leen como antes. Incluso cuando uno como docente se da cuenta que tratan de sorprender con el copy-pego, ¿no? de las asignaciones o trabajos que se les da. Personalmente en mi curso los trabajos son a mano. Eso son por dos motivos: uno, escribes; dos, aprendes. Y si no lees, también escríbelo. Entonces es una forma para que ellos lean. Le mandamos libros, sin embargo la lectura para ellos, no en todos, es un poco escasa. Entonces este tipo de trabajos, por ejemplo en este libro, estas cosas no las encuentras en ningún libro. Entonces obliga a nuestros alumnos a leer el libro, porque no lo vas a encontrar ni siquiera en internet, está en el libro. ¿Quieres algo de la experiencia clínica del doctor Cava y del doctor Flores? Lee el libro. Y el libro no lo hago para que lo compren, no, porque si quieren se los regalo, eso no es el problema. El tema es que lean. Ese es uno de los motivos, ¿no? No estoy en contra de la universidad virtual. Me parece fascinante, excelente, extraordinario, pero es un complemento. Es un complemento, hay que tomarlo como un complemento. Uno puede buscar, indagar, ¿no? Pero creo que el libro es lo que hace que el ser humano sea más culto. Exactamente. Ahora la recopilación de la información se hace pues mediante medios físicos, que siempre la primera opción y la de primera mano son los libros y textos, y eso se complementaría con artículos, con revistas científicas que ahora ya tenemos la oportunidad de brindarlos virtual. Doctor, hay una pregunta que nos estamos haciendo todos, incluso yo. Yo quisiera adquirir este libro, ¿cómo puedo hacer? ¿Dónde me dirijo? ¿Cuál sería el paso a seguir? En la universidad lo venden, en la Universidad de San Martín de Porres. O si no, me contactan y yo también les puedo contactar con la persona que los adquiere. Creo que está a 30 soles, 35 soles, no recuerdo el precio. Muy bien, el libro se puede conseguir en la Universidad de San Martín. Estamos hablando de la Facultad de Odontología que está en San Luis, ¿no? Muy bien, entonces le agradecemos, doctor Walter Flores. Permítame por favor estrecharle la mano, enseñarle agradecimiento. A ti más bien, a ti por la invitación. Esperamos contar por otra oportunidad también con el doctor Carlos Cava y con usted, para que nos pueda dar un poco de tips de esta tercera molar, porque la verdad la extracción de tercera molar, sea retenida o no, es todo un mundo aparte. Así es todo un mundo aparte. Es una especialidad aparte, diría yo. Incluso, claro, por supuesto, porque es todo un mundo y la verdad es algo muy bonito. Se puede hablar de tercera molar, podemos dedicarnos de verdad todo un día hablando, ¿no? Desde la parte de la evolución, de la morfología, de las complicaciones, de la ubicación, etcétera. Por eso queremos hacerle extensiva la invitación para una siguiente oportunidad para tocar este tema, tercera molar retenida. Cuando gustes, no hay ningún problema. Muy bien, estamos con nuestro programa Paseando por la Biblioteca. Estuvimos con el doctor Walter Flores, quien nos habló de su libro Tercera molar retenida. Pasamos estudios para nuestra siguiente sección, la tesis de la semana. Josecito, llamada la tesis de la semana, vamos a promocionar una tesis muy interesante. Esta tesis habla de endodoncia y es el manejo que se le da a las molares con conductos curvos. Pasamos estudios para presentar nuestro video. Estamos en nuestro programa Paseando por la Biblioteca. Nos encontramos en nuestra sección la tesis de la semana. En esta primera semana de abril hemos escogido una tesis de endodoncia, cuyo título es Influencia del acceso radicular cervical empleando instrumentos Gates, Gleiden y ProTaper en la determinación de la lima apical inicial y en su adaptación en conductos mesiovestibulares de primeras molares inferiores in vitro. Esta tesis fue realizada por la doctora Emma Carvajal Bernabé. Ella es egresada de la Universidad Federico Villarreal
y esta tesis fue para obtener el título de cirujano dentista. Es una tesis muy bonita que vamos a ver a continuación con mayor detalle. El objetivo de este trabajo experimental fue evaluar la influencia del acceso radicular cervical empleando instrumentos Gates y ProTapper en la determinación de la lima apical inicial y su adaptación a 1 milímetro del foramen apical de conductos mesiovestibulares de primeras molares inferiores. Les explico un poquito más esta parte. En realidad, si nosotros nos damos cuenta, al momento de hacer una endodoncia en una molar inferior, nos encontramos con una gran dificultad, los conductos curvos. Y a veces, aparte de acceder y encontrar el conducto, los conductos mesiales, que generalmente son los curvos, que nos causa un poco de complejidad poder ubicarlos, existe otro gran problema que tenemos, que es la instrumentación adecuada hasta el límite SDC. Dada la curvatura, existen instrumentos de materiales mucho mejores que el que usamos convencionalmente, son las limas de níquel titanio, que tienen el efecto memoria y nos permite llegar a la curvatura, pero de todas maneras el acceso y la instrumentación se ve dificultada por este tipo de conductos, por la morfología que tiene. Es por eso que los especialistas en endodoncia y los que se dedican a hacer endodoncia prefieren realizar un procedimiento llamado acceso radicular cervical. Aquí, como apreciamos en el gráfico, cuando el conducto es muy curvo, a nivel cervical se tiene que trabajar realizando cierto desgaste, tal vez con una fresa o tal vez con algún otro tipo de aditamento, para que el conducto, como podemos apreciar en el gráfico, al ser curvo, al tener un mejor acceso radicular cervical, el instrumento puede entrar con más facilidad, porque a veces tenemos el gran inconveniente de que nuestra lima inicial, la 15 por ejemplo, ingresa correctamente hasta el ápice, hasta el CDC, pero cuando vamos instrumentando en el transcurso de las siguientes instrumentaciones, ya las otras limas de mayor calibre ya no ingresan correctamente hasta el CBC. Entonces aquí lo que se recomienda es realizar un acceso radicular cervical para que los instrumentos mayores también puedan ingresar a la instrumentación sin ningún problema. Y aquí podemos ver una definición de acceso radicular cervical, que es la rectificación de las irregularidades dentinarias y curvaturas, sumado a un ensanchamiento de la preparación de los tercios radiculares cervical y medio. Estamos hablando de los tercios de la raíz, el tercio cervical y el tercio medio, con desgaste anticurvatura previo a la conductometría. Es decir, antes de hacer la conductometría vamos a hacer este acceso radicular cervical, mediante el cual vamos a desgastar algún tipo de irregularidades para que la lima de la conductometría y las limas de la instrumentación puedan ingresar con mayor facilidad y se pueda realizar una instrumentación exitosa. Para realizar este acceso radicular cervical, en este trabajo de investigación han comparado dos elementos, uno de ellos que son los instrumentos Gates, las fresas Gates que conocemos muchos de nosotros, y también tenemos los otros instrumentos ProTapper, que son en realidad las limas que se usan en los instrumentos rotatorios. Ahí podemos ver la variedad. Entonces el trabajo consiste en comparar estos dos instrumentos y ver qué tan favorable es para realizar una colocación de la lima apical inicial, que es para la conductometría, y para la futura instrumentación, qué tan efectivo es frente a los métodos convencionales. Entonces se tomó como muestra 75 molares que se dividieron en tres grupos. El primer grupo de 25 molares se trabajó el acceso radicular cervical con los instrumentos Gates. Los otros 25 se realizaron el trabajo con los instrumentos ProTapper, y el 25, que es el grupo control, no se hizo acceso radicular cervical. Entonces vamos a ver si existen diferencias significativas realizando acceso radicular cervical frente al grupo control, y si existen diferencias significativas entre uno y otro instrumento, para lo cual también es bueno recalcar que se han realizado este trabajo en los conductos mesiovestibulares de la primera molar inferior. Este estudio, como les había comentado al inicio, ha sido in vitro. El resultado que tenemos es que hay una diferencia estadísticamente significativa entre el acceso radicular
con los instrumentos, llámese las fresas Gates o también los instrumentos ProTapper en relación al control. Si nosotros nos damos cuenta, el control más o menos estamos hablando de un porcentaje menor al 10% comparado con la efectividad de las fresas y de los otros instrumentos rotatorios. Hay una gran diferencia significativa. Quiere decir que realizar un acceso radicular cervical nos da bastante ventaja respecto a que así no lo hiciéramos. Entonces aquí tenemos una conclusión: el acceso radicular cervical empleando los instrumentos influye significativamente en relación al grupo control, mejorando la determinación de la lima apical inicial y su adaptación a 1 milímetro del foramen apical, es decir, el CDC. Sin embargo, cabe recalcar que la adaptación no fue completa por la forma del conducto. Ahora, la pregunta es, ¿existe diferencia significativa entre un instrumento y otro instrumento? Lo vamos a ver a continuación. El resultado nos dice que no existe diferencia significativa entre los grupos de instrumentos Gates y ProTapper en la adaptación de la lima inicial. Cabe recalcar que el aporte de este trabajo de investigación es la importancia de que cuando uno se encuentra con conductos curvos de molares inferiores, hagamos este acceso radicular cervical que nos va a permitir un mejor acceso y una mejor adaptación a nuestra lima y una futura instrumentación, y esto va a garantizar el éxito de nuestro tratamiento de conducto. Estuvo con ustedes la tesis de la semana. Pasamos estudios para la entrevista con la doctora Emma Carvajal. Muchas gracias. Continuando con nuestro programa Paseando por la Biblioteca, hicimos una revisión a nuestra tesis de la semana que habla de endodoncia y sobre la importancia de hacer un acceso radicular cervical con instrumentos, ya sea las fresas Gates o los instrumentos rotatorios ProTapper. Nos dimos cuenta que en este trabajo es mejor, la conclusión general de este trabajo podría ser que es mejor hacer el acceso radicular para tener mejor facilidad de trabajo en los conductos curvos que no hacerlo. Tenemos aquí como invitada a la autora de la tesis de la semana, la doctora Emma Carvajal Bernabé. Ella es egresada de la Universidad Villarreal, mi alma mater. Doctora, bienvenida a su programa Paseando por la Biblioteca. Y ¿nos pudiera explicar brevemente de qué trata su tesis? Es bueno escuchar el trabajo de la autora, cómo lo ha hecho, y bueno, una pequeña referencia, algo sucinto y muy breve más o menos, de qué trata su tema de investigación y cuál ha sido la importancia de hacerlo, doctora. Buenos días, doctor, muchas gracias por la invitación. El trabajo básicamente trata sobre la importancia de realizar un acceso radicular cervical, sobre todo en conductos curvos, ¿no? de molares, en conductos mesiales de molares inferiores y conductos vestibulares de molares superiores. Ahora, ¿por qué es importante este procedimiento? Porque cuando nosotros nos enfocamos al tratamiento de molares, suele representar un tratamiento dificultoso, un tratamiento muy complicado, muchas veces desde pregrado, ¿no? Es ahí donde nace la idea de realizar este trabajo. Cómo hacer que una endodoncia en molares sea mucho más fácil realizarla, ¿no? La otra premisa por la que partí también para realizar ese trabajo fue, existe un término en endodoncia, en la literatura endodóntica, que dice que nosotros deberíamos instrumentar los conductos 3 limas a partir de la primera. Pero ahí viene la pregunta, ¿cómo determinamos esta primera lima? ¿No? Esas fueron básicamente las inquietudes por el cual me animé a realizar este tema y junté esas dos premisas para realizar el proyecto. El tema trata sobre el procedimiento que se realiza el acceso radicular en estos conductos curvos, ¿no? Se han utilizado dos grupos experimentales y un grupo control, ¿no? El grupo experimental fue realizado con las fresas Gates-Glidden y el otro grupo experimental con las fresas ProTapper, los instrumentos rotatorios, y el tercer grupo, que fue el grupo control, donde no se realizó acceso radicular cervical. Entre los principales objetivos fue básicamente determinar la lima apical inicial, ¿no? La importancia de la lima apical inicial es que esta lima a nivel del diámetro anatómico debería cubrir la mayor parte del conducto en esta zona, ¿no? Esto fue comprobado mediante cortes transversales a 1 milímetro del foramen apical, y se ha comprobado que cuando no se realiza un acceso radicular cervical, que es el grupo control, la lima apical inicial variaba entre una lima número 8 y un número 15, a lo mucho, ¿no? Siendo como un promedio 10 u 11. En el caso de los grupos experimentales donde sí se realiza un acceso radicular cervical,
las limas, la lima apical inicial varía entre un número 15 como número mínimo y un número 30 o 35, se han encontrado conductos. ¿Esto qué significa? Que a nivel apical el diámetro del conducto no es tan estrecho como solemos creer, ¿no? Ahora, esto conlleva a que si la lima adapta muy bien a nivel apical, entonces va a empezar a limpiar mejor, ¿no? A limpiar las paredes a nivel apical. Lo que generalmente, si no se empieza con por ejemplo, si se empieza la instrumentación con una lima número 10 y nos guiamos por el término de instrumentar 3 o 4 limas a partir de esa primera lima, estaríamos llegando hasta una lima 25 o 30. Sin embargo, los estudios, los antecedentes que he encontrado es que el diámetro anatómico varía entre una lima número 30 35 en el caso de conductos mesiovestibulares, que fue el tema de investigación, ¿no? Básicamente en eso se relaciona el trabajo. Y el resultado que usted encontró, doctora, ¿cuál ha sido en el trabajo de investigación? Hay diferencias significativas entre el grupo control y los grupos experimentales, o sea, que trae muchos beneficios realizar un acceso radicular cervical, ya sea con instrumentos Gates-Glidden y con instrumentos ProTaper, ya que entre ambos grupos no se han encontrado diferencias significativas. Sin embargo, cuando nosotros comparamos el grupo control, donde no se realiza este procedimiento, comparamos con ambos grupos, sí existen diferencias significativas. Entonces, ¿eso qué significa? Que el hecho de realizar este acceso radicular cervical, que consiste en el desgaste que se hace a nivel en el desgaste y la corrección de esta curvatura e irregularidades a nivel de tercio cervical y medio, trae ventajas en determinar esta primera línea, ¿no? Básicamente eso es los resultados. Muy bien, en realidad la conclusión de este trabajo de investigación consiste en que es mejor hacer un acceso radicular cervical usando una variedad de instrumentos que no hacerlo, porque no hacerlo nos va a tener muchos problemas y complicaciones en cuanto a la endodoncia. Claro. Todo esto, doctora, cabe recalcar que se tiene que hacer antes de la conductometría, ¿no es cierto? Exacto. Cuando nosotros empezamos un tratamiento endodóntico, luego del diagnóstico, claro está, comenzamos con el acceso coronal o la apertura cameral, ¿no es cierto? Tradicionalmente, luego de la apertura cameral, nosotros empezamos a tomar una conductometría o hacemos una conductometría tentativa, ¿no? En este momento, cuando nosotros empezamos a tomar esta conductometría, es donde automáticamente se está determinando esta primera lima. ¿Por qué? Porque a partir de esta lima nosotros empezamos a instrumentar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ventajas también nos trae el realizar el acceso radicular cervical? Determinar muy bien la longitud de trabajo. Porque si nosotros determinamos antes, entonces es probable que esta longitud de trabajo varíe. Y también hay estudios que indican que hay variación de la longitud de trabajo luego de realizar el acceso radicular cervical. Cierto, en realidad, doctora, pasa, uno está instrumentando con una medida X, con una 15, 20, cuando quiere instrumentar con el 25 ya no ingresa todo el conducto, y ese es un gran problema que se tiene mucho en endodoncia y pasa a nivel de los odontólogos de práctica general. Entonces, realizando este acceso radicular cervical vamos a tener ya una longitud constante y no vamos a tener esta complicación, ¿no? Ya no va a variar la longitud de muy interesante el aporte. Doctor, algo que se estarán preguntando los televidentes y incluso yo, ¿cómo puedo hacer yo para hacer este acceso radicular cervical? Usando, por ejemplo, a mí me es más conocida no me dedico mucho en la endodoncia, las fresas Gates, ¿no? Todos lo tienen en consultorio. Entonces, ¿usted nos pudiera describir de una manera sucinta, breve, cómo puedo hacer yo, después de hacer la apertura cameral, cómo hacer yo este acceso radicular cervical para tener esa facilidad al hacer mis endodoncias? Claro. Luego de la apertura cameral, cuando nosotros empezamos a ver ya la longitud aproximada del conducto, de todo lo que es el tamaño del diente, la odontometría, mejor dicho, ¿no? Lo que podríamos hacer para el caso de las fresas Gates es determinar la tercera parte del tamaño del diente y tratar de explorar a nivel de esta zona. Después lo que hay que hacer es tratar de ingresar con una lima número 40, ¿no? Y hacer movimientos horarios y antihorarios y tracción siempre a hacia la zona de seguridad, no hacia la zona de peligro, que es la zona que está cerca a la furca, ¿no es cierto? En todo caso, hacia mesial sería la zona de seguridad. Claro, en ese caso sería hacia mesial y hacia vestibular, ¿no es cierto? Después tratar de ingresar con una fresa Gates-Glidden número
3 hasta donde ingrese sin hacer ninguna fuerza, solamente tratando de ingresar, no hacer ninguna fuerza hacia apical, ya hacia la zona nada más, movimientos de entrada y salida como pinceladas. Luego pasar a una lima número 30, ¿no? Lo mismo hasta donde ingrese, movimientos horario, antihorario y tracción hacia la zona de seguridad. Después una fresa Gay-Liden número 2, luego con una lima número 30, el mismo procedimiento, y luego una fresa Gay-Liden número 1. Estas fresas, doctora, ¿hasta más o menos dónde pudiera entrar? Hasta tercio medio. Tercio medio radicular. Tercio medio radicular. Tercio medio radicular. Pero las fresas 3 y 2, que son un poco más agresivas, solamente ingresan en el tercio cervical. Solamente tercio cervical. Perfecto. Por el mismo hecho que al inicio el tercio cervical está todavía estrecho, ¿no? O sea, el mismo hecho de que el tercio cervical y el tercio medio estén estrechos no permite un acceso directo hacia el tercio apical. Y el tercio apical en endodoncia es considerado la zona más crítica de todo el tratamiento. ¿Por qué? Por el difícil acceso que tenemos a esa zona. Entonces, con este procedimiento se facilita la entrada más directa y si fuese posible en línea recta hacia esa zona. ¿Y la presión que debemos aplicar al momento de que gire la fresa tiene que ser suave, doctora? Es una presión suave, no hay que hacer resistencia, hay que tratar de sentir, como en endodoncia todo es mediante percepción táctil, entonces no hay que hacer fuerza hacia apical, solamente hasta donde ingrese, movimientos de entrada y salida. Claro, porque si hacemos una presión fuerte, doctora, puede fracturarse incluso la fresa. Claro, siempre con una irrigación constante, un lavado constante, ¿no? Para que no haya otros accidentes también. Doctora, nos hablaba usted de la forma o la técnica de cómo realizar un acceso radicular cervical con las fresas Gates. Las otras fresas que usted utilizó, que son las ProTaper, ¿el procedimiento es parecido? El procedimiento es parecido. Lo único es que cada sistema rotatorio tiene dentro de ellos una filosofía, ¿ya? En el caso de los instrumentos ProTaper se dividen en dos, ¿no? Unas limas que son limas de... lo que lo denominan limas shaping file, y las otras que son finish file, o sea, limas de terminación, ¿no? El acceso radicular cervical, en el caso de este sistema, ya está inmerso, o sea, todos los sistemas rotatorios que están saliendo al mercado, que ya están siendo utilizados además en nuestro medio, ya vienen con este nuevo sistema, ¿no? O sea, ya están inmersas, e incluso la conicidad o el taper del instrumento ya viene siendo mayor a nivel cervical, y poco a poco va reduciéndose a nivel apical. Entonces esto facilita que al momento de ingresar con estas limas dentro del conducto, por la misma conformación del instrumento, el propio conducto se va enderezando, ¿no? Lo que de repente con las fresas Gay-Liden lo que hay que hacer es hacer un poquito más de esfuerzo y pegarnos hacia la zona de seguridad. Pero eso no quita también que con los instrumentos rotatorios ProTaper hay que pegarnos hacia la zona de seguridad y cuidar mucho la zona de la furca. Podemos concluir entonces que en realidad si se hace la endodoncia con instrumentos rotatorios ya está incluido el concepto, ya está inmerso el concepto de acceso radicular cervical, pero las personas que todavía hacen las endodoncias, que es un gran número manual con las limas manuales, pueden tener como ayuda las fresas Gates, doctora. Claro, las fresas Gates. Quería mencionar algo, que la técnica que le di, ¿no? Es una técnica que se estaba empleando en la Facultad de Odontología de nuestra universidad, y se está enseñando ya desde pregrado. O sea, los alumnos que están egresando de la facultad ya salen practicando esta técnica, entonces es muy significativo para ellos aprender ya desde pregrado esta técnica, ¿no? Y es básicamente en el servicio de endodoncia es donde ya los chicos están maestrando un poquito en esto. Doctora, ¿podemos invitarla a usted para una siguiente ocasión en donde en una maqueta podemos hacer una demostración en un video cómo realizar este acceso radicular cervical con las fresas Gates, capaz para ilustrar un poco a nuestros colegas de práctica general que ya tienen muchos años de egresados, cómo puedan realizar esta técnica y facilitar el tratamiento de endodoncia de molares, que en realidad a veces es un dolor de cabeza para muchos de nosotros? Sí, ya con mucho gusto puedo traer las maquetas. Por supuesto, en realidad la endodoncia es una especialidad que requiere bastante paciencia. Por ejemplo, en mi época no enseñaban ese tipo de
técnicas, ¿no? En la época de usted ya, bueno, se están avanzando los conceptos en endodoncia. Una consulta que me queda pendiente, doctora. Así como tenemos las fresas Gates, tenemos los instrumentos ProTaper, que son ya endodoncia rotatoria. ¿Existe alguna otra, algún tipo de instrumental que nos pueda servir para tener el mismo fin que es el acceso radicular cervical? Sí, de hecho, existen. En realidad, este término acceso radicular cervical en los libros tiene diferentes nomenclaturas. Es un término que le hemos podido ser un poco más exacto, más preciso, cuando ya estoy realizando la endodoncia, básicamente con el doctor Luis Cafo, que pudimos armar, porque en inglés el término es pre-flaring, ya, que es básicamente un pre-ensanchamiento, ¿no? Pero a veces cuando se traduce al castellano, como que el castellano no refleja muy bien lo que es el concepto, por eso lo agregamos el nombre cervical, pero en realidad también se toca parte del tercio medio, porque esta curvatura se extiende hasta el tercio medio. Incluso Leonardo en su libro menciona como esa curvatura la primera curvatura del conducto, ¿no? Y la segunda es a nivel apical. Muy bien, es un tema bastante interesante, la verdad, los que hacemos endodoncia como práctica general nos hemos encontrado con el dolor de cabeza de hacer pues una endodoncia molar. A veces los instrumentos finales no ingresan a la conductometría que hemos hecho, y verdad, con esta técnica vamos a poder mejorar nuestros tratamientos de endodoncia, y ya tenemos la promesa de la doctora para hacer un video y poder transmitirlo a todos ustedes para que ustedes puedan compartir también estos conocimientos y aprender en realidad esta técnica que, como le digo, doctor, en mis tiempos no conocíamos esa técnica de endodoncia. Nos va a facilitar bastante los tratamientos de conducto. Y ¿también se puede aplicar a molares superiores, doctora? Sí, también. Está indicado en todos los conductos curvos que nosotros encontremos, ¿no? En el caso de molares en el caso de molares superiores serían conductos vestibulares. En el caso de molares inferiores sería a nivel de los conductos mesiales, pero eso no quita también si encontramos un conducto distal o un conducto palatino curvo, o de repente con la primera curvatura un poco asentada, entonces que podemos realizarlo ahí el procedimiento, o incluso en premolares curvas también. Los antecedentes que yo he encontrado es que hay trabajos donde se realizan en premolares, y el hecho de realizar este procedimiento, como el mismo en el sentido de corregir estas irregularidades que el conducto nos presenta por diferentes factores en esos 2/3, permite captar mejor el diámetro anatómico, ¿no? Que es uno de los puntos críticos en endodoncia, ¿no? Ahora, si nosotros determinamos muy bien esta lima apical inicial, nosotros vamos a poder terminar muy bien la conformación. Y terminar bien una conformación nos lleva a terminar muy bien lo que es la obturación. O sea, todo es una secuencia. Incluso teniendo un mejor acceso a nivel apical, vamos a hacer que nuestra aguja irrigadora ingrese mejor, ingrese en una línea recta, y que el reflujo también sea capturado más rápido, ¿no es cierto? Entre otros factores más. Una pregunta, doctora, para poder entender un poco más el término. ¿La línea apical inicial es la misma que usamos en conductometría? Sí. Perfecto. Es la misma lima que nosotros utilizamos. Sería mucho más fácil que nuestra lima apical inicial sea la lima de conductometría, o la lima con la que tomamos la conductometría, y sea también la lima con la que nosotros iniciamos la instrumentación biomecánica, ¿no? Porque refleja el diámetro a nivel vertical, que es la longitud de trabajo, y refleja el diámetro anatómico, que es a nivel transversal, a nivel apical. Muy bien, en realidad es bastante interesante esta técnica de acceso radicular cervical. Incluso ya tenemos el sustento científico mediante este trabajo de investigación experimental que se hizo en la Universidad Villarreal en el año 2011. No, 2009, 2010. 2009-2010, una tesis muy interesante. Les recomiendo que ustedes la puedan leer en nuestra biblioteca virtual. En la sección de tesis están las tesis de endodoncia. Doctora Emma, la verdad ha sido bastante grato y bastante ilustrativa la entrevista que hemos tenido con usted. Hemos aprendido bastante de lo que es endodoncia. La verdad ya me dan ganas de hacer endodoncia ahorita también, incluso con esta nueva técnica tan interesante. ¿Algunas palabras finales, algún saludo que usted quiera brindar a nuestros oyentes? Bueno, primero agradecerle a usted la invitación. Ya, lo otro es agradecer también el apoyo de los asesores que tuve durante la realización de la tesis,
Básicamente agradecer al doctor Luis Cafo, ¿no? Con él hemos podido desarrollar y poner en claro algunos parámetros, algunos términos, ¿no? Los cuales están descritos también en la tesis en el sector de marco teórico, ¿no? Mandarle un saludo al doctor Luis Cafo, no he podido pasarle la voz que iba a pasar la entrevista por el tema de tiempo. Y también mandarle saludo a todos los chicos que están todavía en la universidad y que no se deciden por hacer tesis. La verdad es que es una experiencia bonita, un poco estresante, sí, ¿no? Hay que tener mucha tolerancia para realizar una tesis y sobre todo esto concluirla, ¿no? Pero la satisfacción es bastante grande, doctora, claro. Usted acaba de mencionar. Queda mucho conocimiento, muchas experiencias, y cuando el conocimiento es bueno, no importa de qué universidad sea, pues, ¿no? Mientras contribuya a la carrera y mientras contribuya sobre todo a la odontología peruana para tener más experiencia y más técnicas mucho más exactas y mejorar el éxito clínico en el paciente. Muy bien, estuvimos con la doctora Emma Carvajal en nuestra sección La Tesis de la Semana. Vamos a dar paso a estudios para ya pasar a la siguiente y última etapa, que es la investigación bibliográfica de la semana, que nos habla de alveolitis seca. Es una complicación que siempre ocurre en el consultorio. A veces nos encontramos con un paciente aquejado con bastante dolor, entonces es importante conocer un poco la fisiopatología, conocer un poco lo que es las causas para poder hacer un tratamiento efectivo. Pasamos a los estudios. Josecito, la investigación bibliográfica de la semana. Estamos en la sección La investigación bibliográfica de la semana. En esta oportunidad vamos a tratar un tema muy interesante, la alveolitis seca. Este trabajo fue realizado por el doctor José García Chávez de la Universidad Cayetana Heredia. La alveolitis seca es una complicación postoperatoria muy frecuente que ocurre en nuestros consultorios. Se caracteriza por la ausencia de coágulo después de una extracción, y esto conlleva que el paciente experimente bastante dolor y haya demora en la cicatrización. Esto nos ha pasado a muchos de nosotros. A veces nos vemos frente a este problema y tenemos las diversas actitudes y diversos tratamientos. Es importante conocer un poco más a fondo este tema y poder analizar las causas, la fisiopatología y también el tratamiento. Aquí podemos apreciar un alveolo, ¿no?, sin el coágulo, y el paciente con bastante dolor. Al ser el coágulo un relleno natural que promueve la cicatrización y no existir después de una exodoncia por la complicación, entonces se nos hace necesario hacerle un tratamiento. Colocamos un relleno artificial que pueden ser materiales no reabsorbibles como el óxido de simugenol, bálsamo del Perú, gasa iodoformada, como apreciamos en la diapositiva, pero también tenemos materiales que son reabsorbibles. Existen diversas marcas, una de las más conocidas es Alvogil, Alveolex. De esa manera nuestro paciente va a experimentar ya una mejora en su dolencia. Estos temas, vistos a profundidad y con mayor detalle, lo podemos apreciar en nuestra investigación bibliográfica. Aquí tenemos una diapositiva del contenido de esta investigación que los invitamos a que ustedes puedan revisar. Esta investigación está en nuestra biblioteca, que la podemos encontrar en www.tvcop.org.pe. Esta ha sido nuestra sección, la investigación bibliográfica de la semana. ¿Me avisas? Muy bien, estimados televidentes, eso ha sido todo por hoy. En realidad la entrevista de hoy ha sido bastante interesante, tanto en el libro hemos aprendido mucho sobre terceras molares retenidas, también la investigación de la doctora ha sido bastante interesante, la solución a la complicación de hacer una endodoncia en conductos curvos. También muy importante la investigación bibliográfica de la semana, que nos está hablando del manejo de la alveolitis seca. Entonces ha sido un programa bastante interesante. Los invitamos a ustedes a que nos sigan el siguiente martes. Tenemos un programa muy interesante. Tenemos la entrevista con el doctor José Cabrejos Álvarez, quien nos va a hablar algo que también estamos de la mano en todo momento en nuestro consultorio: los antibióticos. El doctor es un experto en lo que es antibiótico terapia, vamos a aprender muchísimo con él. Incluso nos va a mencionar cuál es el antibiótico que está ingresando al mercado que promete ser la sensación. Entonces, no se pierdan nuestro programa Paseando por la Biblioteca el martes, y vamos a hacer una pequeña acotación. A partir de la próxima semana nuestro programa va a empezar a las 11 de la mañana.
Vamos a tener mucho más tiempo, vamos a tener muchas más primicias, novedades, y muy pronto vamos a tener algunas sorpresas en nuestro programa Paseando por la Biblioteca. Estamos con la doctora Inma Carvajal. Doctora, acompáñenos a despedir nuestro programa Paseando por la Biblioteca. Bueno, muchas gracias, doctor, por la invitación. La recomendación sería que sigan el programa, la verdad es que es muy interesante. Invitar también para que otros chicos también se animen a exponer su tesis y que el conocimiento sea un poco más compartido, ¿no? Eso es lo que... Muy bien, soy Jimmy Escanoa Olazo y este fue su programa Paseando por la Biblioteca.